Luego David de allí huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron y vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Hasta ahí el contexto. ¿Por qué leo ese contexto? Porque ese título de Salmo 34 dice Salmo de David cuando se fingió loco delante de Abimelech. ¿Qué es Abimelech? Es un título, ¿cierto? En este contexto, como decir faraón, o decir un rey, y ese rey se llamaba Aquis, ¿correcto? Que era rey de ahí de los filisteos. Hoy quiero mostrarles entonces este Salmo 34 y he titulado este mensaje El sabor de la gracia, lecciones desde el fondo de la desesperación. Y el tema es la fidelidad soberana de Dios para librar al justo que le teme y cómo esta fidelidad se prueba y se ve perfectamente en Jesucristo. Y me gusta esta ilustración. Acabamos de leer allí, muy salteada, pero yo quiero que ahora usted, especialmente los hombres de nuestra iglesia, van a hacer el papel de David. Así que imagínense la escena. Es usted el héroe nacional, es el hombre del momento, mató al gigante, ganó las batallas, las mujeres cantan de usted en las calles, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Usted es el ungido de Dios, el futuro rey, y ahora está corriendo por su vida. El rey actual, Saúl, está loco de celos y quiere su cabeza. Ha tenido que huir de su casa, de su esposa, de su mejor amigo. Está solo, está hambriento. Llega a la ciudad de Nob y tiene que mentirle a un sacerdote para conseguir 5 panes y una espada. Y en su pánico toma la peor decisión imaginable. ¿A dónde huye? Al único lugar donde nadie lo buscaría, la ciudad del enemigo. Huye a Gath, la ciudad natal de Goliat, el hombre que usted decapitó. Y por supuesto lo reconocen. Los siervos del rey Aquis lo ven y dicen: oiga, rey, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este del que cantaban mató a sus 10,000? El pánico se apodera de David. Primero de Samuel 21, que tuvo gran temor, está atrapado. La espada de Goliat que lleva en la mano ahora parece una burla. ¿Y qué hace el gran guerrero? El matador de gigantes, el ungido de Dios, se humilla al nivel más bajo. Empieza a fingir que está loco. Araña las puertas de la ciudad como un animal. Deja que la saliva le corra por la barba. Se convierte en un espectáculo patético. Y el rey Aquis, asqueado, dice: no tengo suficientes locos en mi reino que me traen a este. Échenlo de aquí. Y así, humillado, degradado, oliendo a saliva, David es expulsado y escapa. Hermanos, ese es el punto más bajo en la vida de David. Y uno pensaría que si David escribiera un salmo sobre esto que está aconteciendo, sería un salmo de lamento, de vergüenza, pero lo que David escribe es el Salmo 34. Y no comienza con qué vergüenza pasé, o qué astuto fui. Comienza con: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. David miró hacia atrás a su momento más patético y no vio su astucia humana, vio la mano soberana de Dios librándolo. Este salmo, iglesia, es la teología que nace del fondo del pozo, del fondo de la desesperación. Es lo que aprendemos cuando tocamos fondo y descubrimos que Dios está allí. Vamos a analizar este salmo en 3 partes. Un primer punto es el testimonio de David. Un segundo punto será la enseñanza que nos deja David.
Y como un tercer aspecto, en ese salmo encontramos una doctrina que nos deja también David. Primero hablemos del testimonio de David, esa adoración que nace del miedo. Y miren lo que hace David. Su primer impulso es bendecir, gloriarse y engrandecer. Y esto es radical. Muchos de nosotros solo bendecimos a Dios cuando las cosas van bien, cuando el cheque llega, cuando el examen médico sale limpio. Pero David dice, en todo tiempo. ¿Y cómo puede hacer esto? El versículo 4 nos da la respuesta. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. La palabra busqué aquí es intensa, es un clamor desesperado. David estaba fingiendo locura por fuera, pero por dentro su alma estaba clamando a Dios. Y miren el resultado ahí en el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Quién lo tiene a la mano? Este pobre clamó. ¿Y quién le oyó? Jehová. ¿Y qué pasó? De todas sus angustias. Pobre. ¿Era David pobre? Era el yerno del rey, el héroe nacional, pero en ese momento estaba en bancarrota espiritual. No tenía recursos, no tenía un plan, era pobre. Y aquí la primera lección pastoral, hermanos, Dios se especializa en gente pobre. Jesús dijo, allá en sus bienaventuranzas, ¿se acuerdan? En Mateo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y está hablando aquí de una pobreza material. No necesariamente. Yo creo que va mucho más allá, y es una pobreza espiritual que exige Dios de nosotros. ¿Y por qué exige Dios pobreza espiritual de nosotros si la pobreza es un término como negativo? Es mejor ser rico que pobre, es mejor tener que no tener, porque Dios se está refiriendo a que, si pudiéramos hacer una ilustración, como que nuestra vasija espiritual logremos vaciarla. Está muy llena de cucarachas, de telarañas, de envidia, de celos, de contiendas. Está llena. Entonces no puede ser llenada nuevamente de lo que Dios quiere que sea llena. Entonces Él dice, no, empobrezcamos esa vasija. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchos de nosotros no recibimos la liberación de Dios porque todavía estamos demasiado ricos, todavía confiamos en nuestra inteligencia, en nuestros contactos, en nuestro plan B, en nuestro fingir locura. Dios nos está llamando a que nos reconozcamos pobres, a que dejemos de confiar en la astucia y simplemente clamemos, porque miren la promesa aquí en el versículo 7. El ángel de Jehová, todos lo saben, ¿cierto? Y los defiende. Y no quiero que pasemos tan rápido por este versículo, porque nos lo aprendemos de memoria y como que lo pasamos por alto, pero aquí hay unas palabras claves. Es acampa, es una imagen militar, es un campamento. No es que el ángel pase volando, establece un perímetro, monta un campamento. La comunidad bautista del sur, si usted tiene a Dios, no está solo en su prueba, hay un perímetro de protección celestial a su alrededor en este mismo instante. Acampa alrededor de los que le temen. Esa es una primera instancia de testimonio de David, de eso que le acaba de acontecer. Y nos da una enseñanza ahora. La invitación del maestro, una prueba de fe, los versículos 8 al 14. Basado en ese testimonio, esto es lo que Dios hizo por mí. David se quita el sombrero de guerrero y se pone el de maestro, y nos da la invitación más famosa del Salterio, el versículo 8. Probad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y es una metáfora, una ilustración de probar. ¿Con qué probamos? Con el gusto, con la lengua. Cuando vas a un buen restaurante, depende lo que sea para ti buen restaurante. Hay restaurantes donde te sirven una montaña de arroz y es bastantísimo, y tú dices, qué restaurante tan bueno, dan buena comida y bastante, y disfrutas allí.
Y hay otros más exquisitos, esos que tienen estrellas Michelin, donde no hay una montaña de arroz, sino una obra de arte, una estrellita, colorcitos, pero es un sabor exquisito. Tú dices, ¿dónde está el chef? Porque hay que darle un aplauso, hay que darle un pico a ese chef. Un sabor excelente, es un detalle en las especias. Ese chef se fue y las buscó, las trajo en el punto adecuado de calor. Pues esta es la figura que nos muestra aquí David, donde nos dice: probad y ved qué bueno es Jehová, o que Jehová es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Es saborear, gusten. La teología no es para que la archivemos en la cabeza, es para que la saboreemos en el alma. David no dice: piensen y concluyan que Jehová es lógicamente bueno. Dice: prueben. El cristianismo no es una filosofía seca, es una experiencia de sabor. Y aquí podíamos preguntarnos entonces: ¿a qué sabe la gracia? ¿A qué sabe el perdón? David dice: sabe a bondad. Y fíjense en la paradoja doctrinal. ¿Cómo podemos probar a un Dios infinito? No podemos, pero podemos probar lo que Él nos da. ¿Qué es la Santa Cena sino un acto de probar y ver? Tomamos el pan, partimos allí con mi hermano, tomamos la copa, saboreamos lo visible y tangiblemente la bondad de Dios en el cuerpo y la sangre de Cristo lo saboreamos allí. No es el cuerpo ni es la sangre de Cristo, pero hacemos memoria de Él y hacemos esa recordación de nuestro Dios. David insiste: si pruebas esto, no tendrás falta de ningún bien. Y aquí es donde a veces salen vertientes. Tenemos que tener cuidado. Esto no es un cheque en blanco de prosperidad. El bien no es un carro nuevo o una cuenta bancaria llena, que Dios nos lo puede dar. Dios es el dueño de todo. Pero el bien supremo es Dios mismo. El que tiene a Dios no le falta nada esencial. Voy a llevar un testimonio, pero aquí me alargo y no nos vamos. Voy a seguir. Y luego David nos enseña cómo vivir si hemos probado esa bondad. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Qué es ese temor? No es el terror de un esclavo, es el asombro de un hijo que ha probado la bondad de su padre y ahora no quiere hacer nada que lo ofenda. Es práctico. ¿Quieres vivir bien? Guarda tu lengua del mal, versículo 13. Deja el chisme, deja la queja. Segundo lugar, apártate del mal y haz el bien, versículo 14. Una santificación activa. Versículo 14, busca la paz y síguela. Sé un pacificador. El temor de Dios no es un sentimiento místico, es obediencia concreta que brota de un paladar que ha saboreado la gracia. Entonces hemos visto un testimonio de David, de lo que le aconteció, y vimos cómo David usa eso que le aconteció no solamente para testificar, sino para enseñarnos de eso. Y hay un tercer punto que tiene que ver con la doctrina del justo, preservados en la aflicción, los capítulos 15 al 22. Aquí David nos da la teología dura, nos da el balance. Por un lado, la promesa en el versículo 15: los ojos de Jehová están sobre los justos. Y por otro lado, la advertencia, el versículo 16: el rostro de Jehová está contra los que hacen el mal. Vimos unos tiempos difíciles, y cuando digo unos tiempos difíciles, pues yo tengo 60 años cumplidos, y llegué a esa iglesia hace como 30 y algo. ¿Cuánto tenía la iglesia? 38 años, 37, 38. Cuando llegué aquí, entonces la iglesia tenía 3 años, y me acuerdo que nací ahí en esa banca los miércoles, porque mi hermano logró convencerme de venir un domingo a la iglesia. Mi hermano Alexis, que va a predicar dentro de 8 días, que estudiaba conmigo en la universidad. Y de tanto insistir, el amor de Dios ahí tan maravilloso, me hizo venir un domingo con mi esposa y mi hija. Y yo llegué aquí, yo no me quería ir, qué sitio tan lindo. Y luego, Juan, hay que ir los miércoles son de oración. Miércoles. Pues yo me acuerdo que algunos miércoles venía, pero lo estoy refiriendo porque allá atrás de esa silla donde estaba Carlota, Alexis me decía: tenemos que orar. Y yo, pues yo no sé orar. Entonces yo en mi mente como que, bueno, yo oro en mi mente. Entonces él oraba, y entonces después como que se quedaba callado, y entonces dije: ¿a qué me toca a mí ahora?
¿Y por qué oro? Pero sí habían cosas que me afligían, porque esta ciudad estaba llena de bombas por todas partes, volaban droguerías y vivían, no vivían en el centro, pero vivían acá en el sur, y la ciudad pues no era tan grande, pocas edificaciones, entonces cualquier bomba tú la escuchabas. Y había una maldad en el país terrible. ¿Y sabe por qué oré yo ese día? Porque parecía imposible. Era como si ese señor Pablo Escobar fuera a durar toda la vida. Y aunque uno veces le dicen no hay más que de 100 años, cosas así, uno veía eso eterno. ¡Qué dolor! Y pero no hay nadie que haga algo. Y yo oré por eso. Yo me acuerdo que oré por eso. Señor, quita a este hombre, no sé si no maldad. Pero cuando menciono que hay tanta maldad en este mundo, es que pasa muy desapercibida. A veces hasta nos enamora, nos cautiva. Está disfrazada. Hasta que hoy a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Fuimos cautivados de cierta manera. Y yo pienso que en nuestro diario vivir nosotros no convivimos con gente mala. Nosotros somos muy buenos. Y las personas que nos rodean o que tienen contacto con nosotros son gente buena. Todos. Yo he tenido contacto con criminales, con asaltantes, asesinos, y todas las con ellos son buenos. Sostienen su familia, dan los mejores regalos a sus hijos. Cuando hay la fiesta del barrio son los que más dan la lechona. Son buenos. Nuestro país está lleno de gente buena. Pero no es la bondad que quiere el Señor de nosotros. Porque toda esa bondad es una bondad disfrazada de justicia, de todo lo que ocurre. O sea, hay unas causas reales. Y hay unos que se aprovechan de eso y es para engañarnos. Estamos hipnotizados. Y no hablo de Colombia, hablo de todo el mundo. Y no hablo de partidos políticos, hablo de todos los partidos políticos y de todos los poderes. Y nosotros en la mitad, la clase pobre, la clase media, clase alta, pues no tenemos aquí en este sitio, pero todos estamos en medio de eso sin poder hacer nada, porque cuando tú hables o digas algo, hay alguien que te está diciendo esto está en contra de mis intereses y te aniquilan. Y así es en todo el mundo, eso es algo serio. Pero aquí David da esta doctrina tan maravillosa. El rostro de Jehová está contra los que hacen el mal. Ustedes no se preocupen. Estamos muy estresados. En mi casa mi esposa me dice, no oigan las noticias. No oigan las noticias. ¿Qué podemos hacer? Oremos. Tienen razón. El rostro de Jehová está contra los que hacen el mal. Pero entonces David se enfrenta a la pregunta más difícil de la fe. Si Dios es tan bueno, ¿por qué estoy sufriendo? Si sus ojos están sobre mí, ¿por qué estoy en esta cueva de enfermedad, de desempleo, de luto? Pero también Dios responde con su realismo brutal, ahí en el versículo 19, muchas son las aflicciones del justo. Muchas, no pocas, muchas. La Biblia nunca te prometió una vida sin dolor. La fe cristiana no es un escudo contra el sufrimiento, es un ancla en el sufrimiento. Ser justo no te exime de las aflicciones, pero miren la promesa que sigue. Pero de todas ellas te librará Jehová. Todas. La liberación es tan segura como la aflicción. Y luego David nos dice, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Qué pastoral es nuestro Dios aquí en esta palabra. Él no está en la distancia. Cuando tu corazón se rompe, Él no te da la espalda, Él se acerca. Tu quebrantamiento no es una barrera para Dios, es el lugar donde Él ha decidido encontrarse contigo. Y luego viene esa promesa que sella nuestra seguridad. Ahí en el versículo 20.
Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Para David significaba Dios preservará la totalidad de mi ser, aunque sufra. Él me guardará para su redención. Y el Salmo termina con un gran divorcio de la humanidad, es el que les hablaba ahora. Hay dos destinos. El impío, la maldad matará al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. Y la otra es el siervo. Jehová redime el alma de sus siervos, y ninguno de los que en él confía será condenado. Eso es Romanos 8:1, acá en este Antiguo Testamento, en el Salmo 34. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es algo glorioso. Y pues miremos ahora cómo está el Evangelio en este Salmo. Sería interesante mirar el Evangelio en el Salmo 34. Y tenemos que hacer aquí una pausa. David dijo que el justo sufre, pero ni uno de sus huesos será quebrado. David sufrió, David murió, y sus huesos, como los de todos, se convirtieron en polvo. Todos nos vamos a convertir en polvo. Pero esta promesa es más grande que David. El Espíritu Santo inspiró a David a escribir una profecía que solo tendría su cumplimiento perfecto 1000 años después. Y avancemos en el tiempo. Estamos en Jerusalén, es un viernes en la tarde, y hay 3 cruces en una colina llamada Gólgota. En la cruz del medio está el único verdadero justo que jamás ha caminado sobre la tierra, Jesús de Nazaret. Él es pobre, que clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él es el quebrantado de corazón, aplastado bajo el peso de la ira de Dios por nuestros pecados. Él está sufriendo las muchas aflicciones que nosotros merecíamos. Y al atardecer, los soldados romanos vienen a hacer su trabajo. Para acelerar la muerte y bajar los cuerpos antes del sábado, tienen la orden de quebrar las piernas de los crucificados. Llegan al primer ladrón y se oye un golpe seco. Rompe sus huesos. Llegan al segundo ladrón. Rompen sus huesos y llegan a Jesús. Lo miran y ven que Él ya ha entregado su espíritu. Y el apóstol Juan, que estaba allí viendo todo, escribe en su evangelio: no le quebraron las piernas, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. ¿Qué escritura? Que no será quebrado hueso suyo. Juan 19:36, y ahí en el Salmo 34:20. Jesús es nuestro Salmo 34. Él es el justo perfecto que fue preservado. Es la bondad de Dios que somos invitados a probar y ver. Es el Cordero Pascual cuya integridad preservada mostró que la muerte no tenía poder sobre él. La liberación de David de la cueva fue una sombra. La resurrección de Cristo de la tumba es la sustancia. Es la razón por la que podemos leer el versículo 22 y gritar: amén. Jehová redime el alma de sus siervos, y ninguno de los que en él confía será condenado. Ese salmo es un cántico escrito por David. Él es el autor. Muchos de los salmos de David pues los interpretaban otros, pero es el autor, inspirado, y le está hablando a su pueblo aquí. Seguramente están en esa cueva donde llegan los hombres, y ahí prácticamente se convierte en rey de ellos, ¿cierto? Y ese es el mensaje que da David a ellos, entonces, a ellos allá entonces. Pero ¿cómo aplica ese Salmo 34 a nosotros hoy? Y la idea es no irnos a casa solamente con el Salmo 34 y solamente con el segundo libro de Samuel, sin saber qué vamos a hacer con ese Salmo nosotros hoy. Así que para ti, mi hermano, eres creyente, estás en la cueva, estás fingiendo, confiando en tu astucia, deja de hacerlo. Reconócete pobre y clama. Estás quebrantado, no estás abandonado. Estás en el lugar exacto donde Dios te ha prometido acercarse. Estás en aflicción, tu redención final es segura, tu Salvador fue preservado. Ahí en el versículo 20, Él te preservará. Y todos son creyentes, pero por si hay uno que no está seguro,
o que está solamente de visita, hoy el Salmo 34 te da una invitación y una advertencia. La invitación es el versículo 8. Probad y ved qué bueno es Jehová. Has probado todo lo que el mundo ofrece. ¿Por qué no pruebas la gracia de Cristo? Es el único sabor que satisface el alma. Y la advertencia es el versículo 21. La maldad matará al impío, serán condenados. Así que solo hay dos opciones: condenación en ti mismo o redención en Cristo. Y la pregunta para todos es: ¿en quién confiamos hoy? Vamos a concluir. David salió de esa cueva humillado, pero vivo, con un cántico nuevo. Nosotros, por la fe en Cristo, salimos justificados y vivos para siempre, con este mismo cántico en nuestros labios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Esta semana, cuando nos enfrentemos con angustias, temores, ansiedades, día a día, recordemos este Salmo 34. Nuestro Dios está cercano. El ángel del Señor acampa a nuestro alrededor. Para nosotros los bautistas, pensamos que el ángel de Jehová es Jesucristo pre-reencarnado, antes de su encarnación. Otros dicen el Espíritu Santo. De lo que estoy seguro es que no era un ángel mensajero como los ángeles normales, porque hay deidad ahí en ese ángel de Jehová. Amén. Yo lo creo. Y tu salvación está comprada por la sangre de Jesucristo en la cruz. Esa salvación es eterna y segura. Yo quiero que usted en este momento tome conciencia y no dude, no desfabile. Y si te preguntan, ¿tú eres salvo? Dilo con firmeza: sí, soy salvo. No por mi inteligencia, ni mi astucia, ni mis logros, por lo que tengo. Con la sangre de Cristo. Cristo nos redimió, punto. Eres salvo. No le pongas más arandelas a eso. Eres salvo. Con confianza y con convicción, porque no lo estás haciendo desde tu ego o de tu naturaleza, porque ahí sí no lo sería, pero porque Cristo nos da la seguridad de que somos salvos. Amén. Vamos a poner un momento de pie, vamos a orar.